Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. Hermanitos, vamos a disfrutar ahora del mensaje que nos va a dar el hermano Eric. Entonces, que el Señor sea en todos nosotros, hermanos, oyendo y en el hermano Eric hablando gloriosamente hoy. Amén. Hermano Eric. Amén, hermanitos. ¿Me escuchan bien? Sí. Amén, hermano. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor, te damos gracias en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que vengas y abras nuestros corazones, Señor Jesús. Que esta palabra, Señor, que tú nos traes hoy sea fresca. Que esta palabra que tú nos traes hoy penetre las fibras de nuestra alma, Señor Jesús. Penetre y llegue a nuestras coyunturas, Señor Jesús. Que seas tú, Señor amado, edificándote en cada uno de nosotros. Señor, ven e impártete, Señor, como la vida. Ven, Señor, y danos la manera adecuada de cultivar esta siguiente generación. Oh, Señor Jesús, te necesitamos esta noche, Señor. Necesitamos que tú encabeces esta reunión. Que tú seas traspasando nuestra mente, Señor, y despojándonos de todo aquello que no te pertenece, Señor. De tal manera, Señor, que tu palabra pueda cultivar una semilla adecuada, Señor, y pueda crecer para que nos dé un actuar conforme al deseo de tu corazón. Señor, trae a los padres, trae a los abuelos, trae a la familia. Señor, trae tu iglesia, Señor Jesús, y pon sus oídos prestos, Señor, para todo lo que tú requieres hoy hablar. Amén, aleluya. Hermanos amados, hoy una vez más le doy gracias al Señor por permitirme acá estar impartiendo su palabra. Que sea el Señor Jesús tocando nuestros corazones, porque realmente la carga ha sido grande, hermanos. En estos últimos días la carga ha sido muy grande, hermanos, a tal punto de que se ha inquietado nuestro corazón. Sé que es la carga de muchos hermanos que servimos con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Sé que también es la carga de muchos varones que estamos orando en nuestras reuniones. Y sobre todo
por la palabra que nos viene trayendo los hermanos a través del PSAM, ¿no? Un tema que se relaciona mucho con lo que vamos a hablar en esta noche. Hoy, por cuestiones del tiempo, vamos a tratar de ser breves y vamos a tratar de tocar la mayor cantidad de puntos, pero si se quedan algunos pendientes, los abordaremos en el próximo taller de padres, que hemos venido dándonos cuenta que es un taller que amplía una perspectiva no solamente a los padres, sino que toca a toda la iglesia, porque en últimas todos somos padres de nuestros niños, todos somos padres también de los niños de mi hermano. Todos, si de pronto aún no tienen hijos, en algún momento llegarán a ser padres. Entonces es una carga muy grande, hermanos, y es una carga de la cual hoy les pido, hermanos, que ustedes se despojen de sí mismos, se despojen de sus conceptos, porque es una carga pues que viene con un mensaje bien profundo y que seguramente va a desmantelar algunas cosas de las que nosotros venimos realizando. Pero el Señor requiere de esto, porque como lo cantábamos ahorita hace un momento, el Señor está formando una raza de vencedores. Y en esa raza de vencedores se encuentran nuestros niños, se encuentran nuestros adolescentes, pero también probablemente nos encontremos nosotros. Eso no lo sabemos, solo lo sabe el Señor. Algunas veces he escuchado a muchos hermanos decir que al Señor lo traerá de vuelta la siguiente generación. Pero bíblicamente, hermanos, en el Apocalipsis dice que el Señor lo traerá de vuelta un grupo de vencedores. Esos son los que se van a casar con Él y van a venir a acabar con el sistema mundano. Así que la carga de hoy es precisamente entender que esos vencedores están en nuestras manos. Por eso quiero comenzar, hermanos, con este versículo que es Hechos 2:39. Dice, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame así. Es una palabra preciosa que nos ha tocado en estos días. Y vamos a tratar de analizarla parte por parte, alrededor de este bosquejo que tenemos para el día de hoy. Dice, porque para vosotros es la promesa. Así que empezamos diciendo que el Señor nos da algo. El Señor nos da un regalo, nos da algo que es una promesa, la cual nosotros fielmente creemos que así será, porque Dios no es hombre para mentir. Así que esta promesa ya la tomamos para nosotros y afirmamos que es un hecho. Todos sabemos que esta promesa de la que está hablando el Señor es la promesa de la salvación orgánica y de la salvación que Él continúa haciendo a través de ese proceso de santificación. Pero luego de la coma dice, y para vuestros hijos. Quiere decir que nuestros hijos ya están incluidos en esa promesa. Es un hecho, hermanos. No hay duda de ello. Esto nos ayudará muchísimo a aclarar el panorama frente a cómo vemos a nuestros hijos. Si nuestros hijos están cubiertos bajo esta promesa, quiere decir que nuestros hijos desde ya, primeramente son hijos de Dios. Antes de ser nuestros hijos, primero son hijos de Dios. Por eso dice después de la coma, y para todos los que están lejos. La palabra es bien importante. A veces creemos que porque nuestros hijos están lejos de nosotros, entonces han perdido la cobertura de esta promesa, pero no. Hechos 2:39 nos afirma que aunque ellos estén lejos, o que aunque incluso otros que no sean nuestros hijos, pero que están cubiertos en nuestra casa, están lejos, están cubiertos bajo la promesa de Dios. Y es más, el punto y coma resume todo lo que acabamos de ver en una sola frase. Para cuantos el Señor nuestro Dios llame así.
Esto nos certifica, hermanos, nos da un sello, una seguridad total de que toda nuestra familia, así como fue cubierta la familia de Rahab en el Antiguo Testamento, toda nuestra familia, nuestra casa, incluso podríamos afirmar que nuestros amigos y nuestros vecinos, si nosotros lo pedimos sabiamente, están cubiertos en esta promesa. Para cuantos el Señor nuestro Dios llame así. Él es el que llama, hermanos, Él es el que llama. Él es el que en su presidencia ya sabe quiénes serán los que escucharán su voz. Este versículo nos ayuda mucho a comprender la manera como Dios nos ve a nosotros. ¿Cuál es la manera como Él, a través del tiempo y de las generaciones, nos ve? Para Él ya es un hecho que esta promesa está en nosotros. Si nosotros logramos ver este versículo como lo ve Dios, entonces nuestros hijos ya son salvos. Automáticamente nuestros hijos ya son salvos. Nuestros hijos hacen parte de este rebaño por la promesa que Dios nos ha dado. ¿Cuándo? Tal vez nosotros no lo sabemos porque nosotros sí estamos limitados al tiempo y al espacio. Pero resulta que para el Señor no es así. Él no se limita ni en el tiempo ni en el espacio. Por eso, con toda seguridad, en Hechos 2:39, al igual que en otros versículos de la Biblia, nos afirma que esta promesa es para nosotros, para nuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor Dios llame a sí mismo. Con esta introducción, hermanos, vamos entonces a abordar el mensaje que nos trae el Señor para esta noche. Este mensaje que vamos a abordar tiene dos componentes. Primeramente vamos a ver dos títulos que tienen que ver con la lección 4 y la lección 8 del libro Cultivando la siguiente generación para la edificación de la iglesia en el recobro del Señor. Y posteriormente veremos algunos puntos que nos quedaron pendientes en la lección pasada acerca de los temas relacionados con la influencia que tienen los medios electrónicos y los dispositivos y el Internet en el desarrollo psicosocial, en el desarrollo psicológico y en el desarrollo espiritual de nuestros niños. Lo primero que vamos a abordar es que todos debemos conocer la era en la cual estamos. Este título ya lo habíamos visto, pero hay que recalcarlo nuevamente porque el bosquejo que vamos a desarrollar tiene mucho que ver con este título. Debemos conocer la era en la cual estamos, cuál es la revelación presente que proviene de Dios, dónde debemos estar, qué debemos hacer y en qué fluir debemos entrar. Este título nos da un amplio panorama de la economía de Dios, por lo cual entendemos que la obra con los niños y la importancia de esta obra está inmersa y está tejiendo toda la economía de Dios, en el cual incluye conocer en dónde estamos parados, cuál es la revelación, cuál es la voz de Dios en este tiempo, dónde debemos nosotros estar y qué debemos hacer y en qué fluir debemos estar con respecto a nuestras familias y con respecto a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto y se acerca el día de la segunda venida del Señor. Así que la obra con los niños, los adolescentes y los jóvenes tiene mucho que ver con los asuntos prácticos de la economía de Dios en este tiempo, en este preciso momento, en todo lo que estamos viviendo, en todas las señales que se están presentando en estos últimos días, en todos los acontecimientos que se vienen realizando, no solamente con la tecnología, sino a nivel sociocultural, en todo lo que está ocurriendo en todos los continentes, que tiene que ver económicamente, políticamente, que tiene que ver científicamente. Entonces, este panorama nos da a entender que la economía de Dios es una sola en la impartición neotestamentaria, pero que en cada sección va cambiando, se va transformando. Y eso lo podemos notar nosotros en los últimos días y podríamos decir que en el último año lo podemos notar muchísimo más a raíz de los acontecimientos que vienen
presentándose con la nueva realidad que nos están proponiendo los estados-nación en el mundo. Por tanto, hermanos, en ese contexto, vamos a nuestro segundo título, que es el punto romano número 2, dice, no podemos continuar trabajando como lo hacíamos en el pasado. El hermano Winnesley y Watchman Nee explican en este apartado, dicen, en el pasado descuidábamos la obra con los niños y los jóvenes y teníamos en gran estima la obra en general. Entonces, cuando el Señor Jesús estaba aquí con los apóstoles, les encargó algo muy grande. Les dio un encargo muy grande porque resulta que ellos estaban enamorados de Cristo predicando el Evangelio, estaban de la mano de nuestro Señor, siguiéndole a Él y observando todas estas señales y cosas, milagros que el Señor impartía por todo el reino de Jerusalén. Pero un día resultó que algunos niños le fueron presentados a Él. ¿Para qué? Para que Él les impusiese las manos. Ahí vemos un panorama bien bonito. Resulta que el Señor estaba conquistando los corazones de los judíos, que eran muy incrédulos y que estaban arraigados y pegados ¿a qué? Al judaísmo, esto es, a las prácticas antiguas. Pero en medio de todo ese fluir, un grupo de padres de familia, puede ser, un grupo de familias, vio la pertinencia de que los niños fueran acercados a Él para que Él les impusiese las manos. Así que al imponerle las manos a los niños iban a recibir la bendición de Dios mismo, iban a ser santificados en ese momento y seguramente con el fluir del Espíritu iban a tener dones especiales. Estos padres creían que al traer los niños a Jesús, estos niños iban a ser privilegiados. Encontraron un interés propio, no solamente en que ellos le escucharan, sino en que ellos se acercaran lo suficiente como para que nuestro amado Señor Jesús les tocara. Maravilloso, ¿verdad? Llevar a los niños a que nuestro amado Señor les toque para que reciban la bendición. Pero ¿qué pasó en Lucas 18, 17? Dice, mas Jesús llamándolos, les dijo, porque los apóstoles impidieron que estos niños se acercaran a él. Dice la palabra que les reprendieron. Es como si hubieran regañado a esos padres y les hubieran dicho, no, 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 no. Aquí estamos en un asunto muy importante como para que ustedes vengan a traer esos niños acá. Es algo así. Pero Jesús hizo un pare en lo que estaba haciendo y dice la palabra del Señor. Mas Jesús llamándolos, los llamó al orden. El propio Señor, el propio Dios los llama al orden y les dice, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Por tanto, la exhortación que Jesús hace a los discípulos en ese tiempo es un encargo que les está haciendo a la vez. Y les está diciendo, dejad, hay que dejar. Cuando Él les dice dejad, quiere decir que su humanidad estaba estorbando la obra que Dios quería hacer en ese momento con los niños. Revisémonos, porque seguramente el hermano Watchman Nee nos presenta este título de que no podemos continuar trabajando como lo veníamos haciendo en el pasado, es precisamente por eso. Porque seguramente las iglesias alrededor del tiempo olvidaron este principio. Olvidaron el principio de dejar que los niños vayan al Señor y sean tocados por Él. De no impedir que los niños se acerquen desde su humanidad, desde su inocencia, y se acerquen al Señor de una manera que Él los pueda tocar. Porque sencillamente de ellos es el reino de los cielos. La palabra del Señor también dice que el que recibe a uno de ellos, también le recibe a Él. Con esto el Señor quiere decir que encontremos el panorama de la misma mirada, de la misma visión con que Dios ve a los niños. El Señor Jesús estaba haciendo algo muy importante con el pueblo de Israel y con el pueblo de Jerusalén, pero no estaba olvidando algo muy importante, y es que los niños tenían y ocupaban un lugar
principal en esa obra que él está haciendo allí. En esos 3 años y medio, él dijo que todos debíamos ser como tales, como esos niños, que todos debíamos regresar a esa inocencia para poder recibir de él la bendición, para poder ser tocados por él. Por eso vamos al punto A. El hermano Watchman Nee nos dice, deben, hermanos, deben abrir los ojos. No estemos muy ocupados con las actividades externas. Antes bien, dedíquense a laborar con los adolescentes y los jóvenes de escuela secundaria. Deben también laborar con los niños, hasta que cada semana enseñemos por lo menos a 10,000 niños. Seguramente de aquí a 10 años los niños, en 6 o 7 años, asistirán a la escuela secundaria. Dice el hermano, si ustedes están dispuestos a hacer esto, definitivamente tendrán éxito. Miren los números que el hermano nos presenta acá. Que cada semana enseñemos por lo menos a 10,000 niños. Yo me imagino que le estaba hablando allá, de Wuhan. En Colombia, en Bogotá, debemos tener el mismo encargo, hermanos. Asegurarnos de que semanalmente estemos pastoreando un cierto número de niños que a la postre, en 10, en 6, en 7 años, ellos puedan impactar a un grupo de adolescentes y de jóvenes que están en sus escuelas, que están en sus barrios, que están en la escuela secundaria, que están incluso en la universidad, hermanos. Si nosotros queremos expandir el evangelio del reino, tenemos que garantizar que nuestros niños sean adiestrados en su humanidad, a fin de que el Señor los pueda usar. Y a futuro ellos mismos puedan pastorear a sus otros familiares, a sus primos inconversos, a sus amiguitos. Este es un encargo que el Señor nos está dando en un primer plano. Los debemos cultivar y los debemos tratar desde ahora como si ellos ya fueran sacerdotes. No debemos menospreciar su humanidad creyendo que ellos no son capaces. Al contrario, debemos entender, como lo hacía el pueblo de Israel, y ya lo vamos a ver, cómo ver a los niños de una manera apropiada. El punto B dice, ninguna familia menospreciaría a sus niños. La prioridad de una familia es cuidar de sus niños, criarlos y enseñarles. Por ende, tenemos que servir a los muchos niños en la familia de Dios. Eso está en 2 de Timoteo 3:15 y el 1:5, donde vemos que la familia de Timoteo lo cultivó para que él fuera un joven, un vaso apropiado. Miren esta parte tan importante. Los colaboradores tienen que guiar a la iglesia a que reciba la carga de la obra con los niños. Y lo reafirma diciendo, la iglesia debe concentrarse, debe concentrar sus esfuerzos en esta obra. Me voy a detener un momento en este punto. ¿Quiénes son los colaboradores de la iglesia? En este caso serían los hermanos que semanalmente se reúnen 1 o 2 veces para orar por la obra con los niños y coordinar algunas actividades. Pero luego dice, tienen que guiar a la iglesia. O sea que los colaboradores también guían a la iglesia. O sea que los colaboradores no están externos a la iglesia, sino están inmersos en esa iglesia. O sea que los colaboradores son la iglesia. O sea que la iglesia tiene que estar llena de colaboradores que reciban la carga de la obra con los niños. Por tanto, el hermano afirma en una sola frase diciendo, la iglesia entera, la iglesia completa, debe concentrar todos sus esfuerzos en la obra por los niños, por las niñas, por los adolescentes y los jóvenes. En los mensajes que hay en la alacena para niños, uno de los hermanos en la conferencia número 1 les afirmaba, y hoy yo les transmito las mismas palabras a ustedes. Tal vez, hermano, tal vez es un poco tarde para nosotros que el Señor venga y trabaje con nuestro carácter, con nuestra humanidad, porque estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de métodos, estamos llenos de organización en nuestra cabeza, que es una cultura de 6,000 años que tenemos ya genéticamente en nosotros. Pero ¿saben qué? Para los niños no es tarde. Así que posiblemente esto que vaya a decir es duro, pero el hermano ya lo dijo en esa conferencia y creo que es pertinente decirlo acá. Posiblemente para nosotros sea tarde que el Señor pueda avanzar en nosotros en esta parte,
en moldear nuestro carácter para ser vasos útiles para Él. Pero para nuestros niños no, y esto nos invitaría a entender que ellos pueden ser ese pueblo de vencedores. Y ahí sí podríamos afirmar que la siguiente generación la traerá de vuelta al Señor. Pero una siguiente generación que no tenga un vaso apropiado, no logrará traer al Señor de vuelta. Por tanto, nuestro encargo es hacer que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean un vaso apropiado, que tengan una humanidad apropiada. Nosotros no vamos a llenarlos de contenidos fuertes, ni vamos a enseñarles en cierta manera que se aprendan de memoria los versículos de la Biblia, los capítulos, cuántos capítulos tiene, quién era José, quién era Isaac, quién era Abraham. No, hermanos, lo primero que tenemos que entender es que la obra se hace a través de un ministerio de vida. Eso es este ministerio. Todo el ministerio del recobro está basado en un ministerio de vida. Y para los niños, la vida no se transmite a través del conocimiento. No se puede modelar al niño a menos de que yo tenga vida en mí mismo. Por eso mencionaremos entonces los siguientes puntos. El servicio con los niños debe estar alejado de la idea de que vamos a cuidar los niños por un breve tiempo. Los adultos celebramos la reunión de la mutualidad o la cena del Señor. Más bien debe centrarse en comprender que este servicio garantizará la continuidad de la obra del Señor. Esto, hermanos, cambiará la era. Esto traerá de vuelta al Señor. Lo podemos verificar en Lucas 18:17, en Apocalipsis 22:12 y en Mateo 24:37. Este título nos trae una idea, y es entender que los niños no son una carga para nosotros y que por ende, entonces en nuestras reuniones hay que buscar que un grupo de hermanas se ocupen de ellos, alejados de nosotros, para que no hagan ruido, para que no hagan bulla, y entonces nosotros podamos tener una reunión bien concentrados y bien organizada. Esto es una idea antigua y una idea falsa, hermanos. Esto va en contra de lo que la palabra del Señor nos invita. Por tanto, en nuestras reuniones debemos garantizar y debemos asegurarnos de que nuestras reuniones sean apropiadas para que ellos sean atraídos por eso. Quiere decir que nuestras reuniones tienen que dejar de ser tan estructuradas, tienen que dejar de ser tan organizadas, tienen que dejar de ser tan metódicas, tan doctrinales, que cuando el niño está inmerso en esa reunión se sienta raro, se sienta ajeno a ella. Hoy no tengo el tiempo para profundizar este tema, solamente les voy a dejar una pregunta, un cuestionamiento. Revisemos algunos versículos de la Biblia, como lo son Hechos 2:39 y el 41, y comparémoslo con Romanos 16:5, Primera de Corintios 16:19, Colosenses 4:5, Filemón 2 y Hechos 20:20, y preguntémonos, ¿por qué no les damos de participar de la copa y del pan a nuestros niños en la reunión de la mesa? Hoy solo quiero que nos lo preguntemos. Y ojalá en algún otro momento podamos entonces, entre todos, responder esta gran pregunta. En esos versículos que les acabo de compartir, en el bosquejo, podemos darnos cuenta que las primeras reuniones o que las reuniones que el Señor quiere que se hagan sean reuniones de vida, no reuniones metódicas. Y en esas reuniones de vida, el fluir del Espíritu nos invita a que sean reuniones en casa. Y por tanto, las reuniones en casa nos invitan a entender que no debe haber exclusión de ningún tipo, porque el Señor no hace excepción de personas. Si tenemos la visión de que nuestros hijos ya son salvos y ya son ganados por el Señor, solamente estaremos esperando que ellos, con el tiempo, en la edad adecuada, puedan tener el discernimiento. ¿Para qué? Para bautizarse y para recibir al Señor. Mientras tanto, yo ya doy por hecho de que Él es un hijo de Dios, de que el Señor ya lo apartó y ya lo ganó, porque se supone, hermanos, que en la vida de iglesia yo ya lo he entregado muchas veces a través de mi oración. Yo ya he hecho lo que hizo Ana.
Incluso lo entregué al Señor antes de que él naciera. Se supone que ya lo debió haber hecho. Si no lo he hecho, es hora de empezar a hacerlo. Es hora de empezar a entregar a mi hijo en las manos del Señor para que él sea un sacerdote, para que sea un vaso adecuado para recibirle en su momento adecuado. Pero el Señor ya lo vio. Acuérdese que el Señor no se limita en el tiempo. Pero vamos a seguir, hermanos, porque el tiempo es corto. El otro título que seguimos abordando es cómo cooperar con Dios para su mover, entendiendo que a nosotros se nos fue encomendado a nuestros niños para que cultiven y fomenten un desarrollo en el Señor. Lo primero que vamos a ver en esta noche es que el pueblo de Dios, o sea, nosotros, somos bienaventurados cuando llevamos a cabo la economía de Dios. Ahí está Primera de Samuel 7, del 1 al 5. Pero hoy nos centraremos en este versículo. Génesis 33, 11. Es una historia maravillosa. Aquí entonces Jacob se encuentra con Esaú, pero antes de encontrarse, tiene mucho miedo de regresar a él. Ustedes saben que ellos dos tuvieron un gran problema, tuvieron un disturbio por todos los asuntos que vivieron cuando eran niños y luego cuando fueron bendecidos por su padre. Después de muchos años de Jacob haber estado alejado del pueblo de Israel, volvió, pero no volvió solo. Y entonces, antes de volver, lo primero que le dice, o más bien, lo primero que hace él es enviar unos mensajeros delante de él para darle unas ofrendas. Pero ¿de dónde sacó tantas ofrendas Jacob? ¿Cómo es posible que Jacob, habiéndose ido solo al desierto, haya vuelto con tantas riquezas, con tanta familia, con un pueblo, mejor dicho, tan grande? Porque Jacob se entregó a la obra y la economía de Dios. Y entonces en Génesis 33, 11, él le puede decir, acepta, hermano, acepta, mi Señor, te ruego, porque Esaú no le quería aceptar estas ofrendas, le parecían muchas, pero le dijo, acepta, te ruego mi bendición que te he traído, porque Dios me ha favorecido y porque tengo todo lo que necesito. Le instó pues y él finalmente aceptó. Quiere decir que Jacob tenía muchas riquezas que las había recibido por la bendición del Señor. Este aspecto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si nosotros nos entregamos 100% a la labor y a la economía del Señor, a esta obra maravillosa que nos ha encomendado, entonces recibiremos bendiciones, hermanos, y tendremos todo lo que necesitamos. Por tanto, no nos vamos a preocupar, ¿sí? No nos vamos a preocupar por el futuro de nuestros hijos, no nos vamos a preocupar por el empleo que ellos van a tener, sino que vamos a bendecir al Señor y le vamos a decir, Señor, gracias, porque nuestro sustento eres tú, porque el sustento de mis hijos eres tú, Señor amado, porque tú ya lo hiciste, porque tú ya tienes un trabajo para mi hijo, y puede que él tenga 10 años, pero yo puedo decirle, Señor, gracias por el trabajo de mi hijo, gracias por la esposa de mi hijo. Tenemos que aprender a orar como si ya estuviese hecho. Tenemos que ver con los ojos del Señor y entender que nuestros hijos ya son exitosos, pero no para el mundo, sino son exitosos dentro de la obra del Señor. Que ellos van a ser verdaderos sacerdotes útiles para la obra del Señor. La iglesia no podrá avanzar si los padres no están conscientes de esto, hermano. De que a nosotros se nos ha confiado niños con un alma, con un cuerpo, con un espíritu que debe ser guardado para Él. No queremos ver, nuevamente lo afirmamos en esta sesión, no queremos ver que nuestros hijos tengan que ser rescatados del mundo. Hermanos, esto retardaría muchísimo el regreso del Señor, que ya está cerca, pero retardaría muchísimo el regreso del Señor. Por tanto, nuestros niños, hermanos, son nuestra heredad. Es la heredad que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para su aumento. Por una parte son nuestro aumento porque ellos se parecen mucho a nosotros y seguramente ellos han heredado muchas cosas genéticamente de nosotros, pero nosotros debemos entender que nuestros niños no son para nosotros. No son para que ellos sean como yo quiero. Yo quiero que él sea astronauta, yo quiero que él sea ingeniero, quiero que sea presidente. No, hermano. Lo que usted debe querer, lo que usted debe anhelar y por lo que usted debe velar y actuar y orar cada día, hermano, es porque él sea un verdadero vaso apropiado para el Señor.
que su alma, que su humanidad sean lo suficientemente apropiadas para que puedan recibir del Señor. Entonces les dejo estos dos versículos para afirmar que ellos sí son nuestra herencia y que son la herencia que ha sido dada por Dios. Génesis 33, 5, parte B dice, Él respondió, son los niños que Dios en su bondad ha dado a tu siervo. Esta fue la respuesta que le dio Jacob cuando Esaú le dice, ¿y quiénes son todos ellos? Porque para Esaú eran completamente extraños. ¿Quiénes son todos ellos? Y él respondió así, son los niños que Dios en su bondad ha dado a tu siervo. ¿Se dan cuenta quién da los niños a nosotros? Los da directamente Dios en su bondad. Es por su bondad. Si nosotros tenemos niños, es por la bondad y la misericordia de Dios, por nada más. No vayan a creer que fue una coincidencia, no vayan a creer que simplemente es un acto de la reproducción, no. Son la bondad de Dios. También José, en Génesis 48, 9, parte A, dice, José respondió a su padre. Cuando José se presenta nuevamente a su padre, después de todos esos acontecimientos que ustedes ya conocen, él le dice, ellos son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. ¿Dónde es ese aquí? Aquí, en este tiempo y en este espacio. Dios nos los ha dado, no son de nosotros. Por tanto, estamos equivocados si no cuidamos de esos niños, de nuestros propios hijos. No olvidemos esto. Salmo 127.3 también lo afirma. Dice, he aquí los niños son herencia de Jehová. Recompensa, hermanos. Es el fruto del vientre. Es una recompensa. Por tanto, no moldeemos los niños a nuestro parecer, sino permitámosles que en el ejercicio de su autonomía, poco a poco, vayan formando una humanidad adecuada para creer en el Señor y para servir al Señor. Los niños son personas todavía tiernas, que están en nuestras manos y no pueden hacer mucho por sí mismas. Si nosotros somos sueltos en nuestra vida personal, también lo seremos con ellos. Tenemos que comprender que por ser padres, debemos ejercer dominio propio y sacrificar nuestra libertad personal. Este punto ya lo habíamos visto, pero hoy quiero traerlo a colación por esta palabra principal que dice que los niños son todavía personas tiernas. Me voy a detener un poco en este momento para contar nuevamente la historia de Jacob cuando regresó de donde estaba para venir a unirse nuevamente a su hermano Esaú. Entonces, Génesis 33, 13, 14 dice, Jacob respondió, mi señor sabe que los niños son tiernos. Resulta que cuando finalmente se reconcilian Esaú y Jacob, entonces Esaú le dice a Jacob que emprendan entonces un viaje juntos. Pero resulta que Jacob se dio cuenta de una cosa. Y era que él ya venía viajando con ellos muchos kilómetros. Se dio cuenta que sencillamente el paso de los niños iba a ser mucho más lento que el de los adultos. Por eso le dijo, mi señor sabe, dirigiéndose a Esaú, le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo iré poco a poco al paso de los niños. Esto es maravilloso, hermanos. Este versículo es precioso. Jacob tuvo discernimiento de que el paso de los niños era mucho más corto que el de los adultos. Por tanto, si iban a emprender un viaje juntos, Esaú tendría que ir adelante y Jacob, en cambio, esperaría a los niños para ir al paso de ellos. Poco a poco. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es un mensaje revelador para nosotros en esta noche. Entender que nosotros debemos colocarnos a la posición y estatura de nuestros niños para avanzar en la obra del recobro del Señor. Esto clarifica el título que el hermano Watchman Nee nos estaba proponiendo al principio de este bosquejo, que estamos preocupados por la obra en general, pero hemos olvidado la obra con los niños, porque no estamos yendo al paso de ellos. Entonces nos volvemos antiguos y viejos y hacemos que la iglesia envejezca. Si no garantizamos que la iglesia del Señor tenga una fresca novedad y que poco a poco, al paso de ellos,
se vayan incorporando estos niños, estos adolescentes y estos jóvenes, ellos terminarán siendo entonces más adelante, ¿cierto? Estos hermanos que llevan la delantera, estos hermanos que oran y que sirven. Tenemos que ir al paso de los niños, colocarnos en su posición. Por eso les mencionaba que es tan importante que nuestras reuniones sean amables, sean disfrutables para ellos, que no sean algo extraño para ellos, que nuestras reuniones tanto en casa como las reuniones que tenemos de oración, como la reunión conjunta donde estamos todos en un mismo lugar, celebrando la mesa del Señor y luego celebrando la mutualidad. Estas reuniones también deben ser apropiadas para ellos. Debemos pensar en ellos en el desarrollo de estas reuniones. Pero hoy no nos vamos a detener en este punto. Tal vez en el próximo taller. La carga de hoy es que debemos esperar a los niños y caminar a su ritmo. Ponernos a su nivel. Ver las cosas como ellos las ven. Hermanos, entiendan que la percepción del tiempo y del espacio para ellos es completamente diferente. Para ellos, para nosotros puede ser una reunión muy rica y fluida en el espíritu y haberse pasado velozmente. Pero si ellos no la comprendieron, puede ser una reunión que tardó horas, horas y horas. Asimismo el espacio. Si ellos se van a sentar en una silla dura y una silla grande donde ellos no se sienten cómodos, ellos no van a disfrutar de esa reunión. Ellos no van a estar a gusto allí. Debemos preparar a los niños para que elijan comer el árbol de la vida. No el árbol del bien y del mal. No el árbol del conocimiento. Debemos prepararlos para que coman del árbol de la vida. Esto es, que sean acercados a Jesús para que Él los pueda tocar. Debemos guardarles para que ellos no tengan que sufrir los engaños y ser luego rescatados del mundo. ¿Qué quiere decir sufrir los engaños? Quiere decir que la cultura allá afuera nos está vendiendo que todos los seres humanos tenemos que sufrir porque a través del sufrimiento entonces ganamos algo de sabiduría, ganamos algo de entendimiento. Pero esto no es así, hermanos. Si nosotros los guardamos adecuadamente, ellos no serán conquistados por el mundo y no tendrán que sufrir para poder crecer en su parte humana, en su parte moral. No tendrán que sufrir. Este punto es muy importante. Sus hijos, hermanos, tienen la capacidad de crear vida o de crear muerte. A futuro, hermanos, en su reproducción, cuando ellos tengan una pareja y tengan una familia, en esa reproducción, ellos tienen la posibilidad de estar sujetos a Cristo, de tal manera que esas próximas generaciones que nazcan de ellos sean para Dios. Este principio está en Génesis. Cuando Dios hizo a Adán y hizo a Eva y les dio la orden de que cultivaran la tierra y la llenaran, les estaba diciendo que al reproducirse ellos, llenaran la tierra de hijos para Dios. Sucede que Adán y Eva se equivocaron y al haber desobedecido, la muerte y el pecado fueron inyectados en él. Automáticamente, los hijos que vinieron a tener, desafortunadamente, ya no eran hijos automáticamente para Dios, sino que estaban siendo más como parte del mundo y del sistema, inmersos en el pecado. Pero hoy nosotros vivimos una promesa, gracias al Señor Jesucristo que Él vino para solucionar este problema. Ya no somos enemigos de Dios. No estamos apartados de Él. Ahora Él puede entrar en nosotros. Él puede entrar en nuestro espíritu y mezclarse con nosotros. De esa misma manera, si nosotros oramos por nuestros niños desde ahora, a futuro, ellos entonces en su reproducción tendrán la capacidad de crear ¿qué? Vida. Porque resulta que estos niños serán vivos. Estos niños podrán ser cautivados por el Señor. Estos niños que serán nuestros nietos, posiblemente, lo más probable es que por la promesa del Señor y lo afirmamos y le damos la gloria y la honra a Él por eso, por esa promesa, esos nietos de nosotros que todavía no están, pero ya los visualizamos, esos nietos podrán recibir la vida divina en su interior. Es un principio que el Señor quiere manejar con nosotros. En la sesión pasada hablábamos de un eslabón, una cadena de 3 eslabones. Nuestras oraciones pueden ser también una cadena de 3 eslabones.
Estamos orando por nuestros hijos, pero también estamos visualizando a nuestros nietos y oramos por ellos. Esta es la manera como esos medios electrónicos, esos dispositivos y ese internet, no quiere decir que se vaya a alejar de nuestros hijos, sino que sencillamente nuestros hijos van a estar preparados para resistir con el cubrimiento de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, resistir las estratagemas de Satanás con respecto a estos asuntos y a estos problemas que tienen que ver con los medios electrónicos y el internet. Hoy no alcanzaremos a abordar todo el bosquejo que teníamos preparado porque tenemos una reunión próxima a la terminación de este taller, pero tranquilos, tranquilos que tenemos mucho tiempo de aquí para adelante si el Señor lo permite. Con su voluntad podremos seguir desarrollando todos estos puntos. Quiero cerrar esta parte, hermanos, diciéndoles algo muy amorosamente. Para aumentar esta obra, para hacer que esta obra sea posible, estamos desarrollando una serie de cargas a través de la oración. Y por esta oración el Señor nos ha traído algunas actividades muy importantes, que son, por ejemplo, las sesiones en las cuales los niños se conectan los días sábado para poder ser pastoreados por los hermanos y por las hermanas a través de los himnos, a través de unas lecciones cortas, a través de la palabra del Señor, de algunas actividades lúdicas que ellos van a tener ahí en ese momento. En un momento agradable para ellos, un momento conforme a lo que estamos tratando el día de hoy. Pero ¿sabe qué, hermanos? Tristemente, muchos de nuestros niños no se conectan. Y resulta que los únicos responsables de que ellos se puedan conectar a estas sesiones para ser pastoreados son ustedes, porque ustedes son los que tienen la autoridad, el dispositivo y el internet. Entonces estábamos hablando en nuestras sesiones anteriores de ser guardados de las cosas malignas que se cuelan y que se mezclan a través del internet, pero no les estamos propiciando a ellos los espacios que se abren dentro de ese servicio para que ellos puedan ser pastoreados. Ustedes también necesitan ser pastoreados a través de ellos. Permitámosles, hermanos, a los niños crear la cultura, ya que llevamos ya 3 meses con estas sesiones, hermanos, las cuales han sido ricas, han sido deliciosas para ellos y ellos están muy contentos de poder tener un grupo de niños con los cuales pueden compartir algo diferente. Pero necesitan de ustedes, hermanos. Necesitan de ese compromiso juicioso cada sábado para que ellos estén ahí. Ya no nos limita ni el tiempo ni el espacio. Ya no tienen que llevar a sus hijos a un lugar, sino que solamente tienen que conectarlos ahí. Y se viene algo muy maravilloso, hermanos, que el Señor nos ha traído para nosotros. De eso se tratará la reunión próxima, finalizando esta reunión. Y es del campamento virtual que se viene para el mes de noviembre. Esto es una maravilla. Nosotros estamos gozosos de saber que vamos a poder tener algo diferente, algo que refresque estas reuniones de los sábados, que va a ser un campamento virtual. Un campamento el cual se va a llevar a cabo desde cada uno de sus hogares. Cada uno de sus hogares se va a convertir en un espacio que no podríamos decir mágico, pero sí podríamos decir místico. En un espacio místico en el cual el Señor va a usar todas las cosas que están allá en su casa para convertirlas en una aproximación a que esta palabra que estamos teniendo el día de hoy se afirme en cada uno de los hogares. Ustedes, padres de familia, van a vivir una experiencia inolvidable con sus hijos. Allí van a compartir 3 días con ellos. Unas cosas maravillosas que el Señor nos trae ya, que nos viene hablando y que nos viene trayendo. Y que ustedes en esos 3 días, en ese fin de semana que trae un puente, creo que es el 15, 16 y 17 de noviembre, ustedes van a poder cultivar, cooperar con el Señor en esto que estamos trayendo. Por tanto, los insto, hermano, a todos, tengan hijos o no tengan hijos, a todos a que sean partícipes de este campamento que se llevará a cabo de manera virtual. Ojalá el Señor propicie la manera, propicie los espacios y los recursos para que el próximo año podamos tener un campamento que aborde a todos los niños de Colombia. Y ojalá podamos tenerlo de manera presencial, pero ya estaremos orando para que el Señor lo haga a su beneplácito. Por ahora les decimos, hermanos, todos los hermanos de la localidad de Bogotá, así sean padres o no, todos los hermanos, mejor dicho, la iglesia
Los insto, hermanos, a la iglesia en general, a tener esta carga sobre sus hombros, porque esto que se vaya a llevar a cabo no es una actividad suelta, es una obra que el hermano Watchman Nee nos viene dando desde más o menos el año 1950 hacia acá, y que todos los hermanos en las iglesias locales han venido tomándose en serio. ¿Para qué? Para que la iglesia tenga un refrescar con esos niños que dentro de 5 o 6 años vienen a ser esos adolescentes y luego esos jóvenes adultos que están dentro de la iglesia laborando, que están trabajando por los intereses del Señor. Es mucho más fácil que nosotros nos encarguemos de los niños para que ellos hagan parte de la iglesia, a que vayamos a tocar de puerta en puerta, a mirar, a pescar gentiles e inconversos. Es mucho más fácil que nosotros los cultivemos a ellos entre todos. Jacob tuvo la capacidad de ver que sus hijos tenían un paso y que sus hijos eran también los hijos de toda esa comunidad, porque así actuaba el pueblo de Israel. Los hijos eran los hijos de todos. Ojalá tengamos también nosotros la capacidad de ver esto, que somos una comunidad, que somos un cuerpo orgánico, que aquí no estamos jalando cada uno para nosotros, para cada lado, y que la obra de los niños no es una obra aparte que le corresponde solamente a unos servidores y a otros no. Es una carga que está inmersa en la obra del Señor. Tomemos en cuenta lo que nos dicen los hermanos. Posiblemente nosotros, a esta edad, ya no podremos moldear nuestro carácter para traer de regreso al Señor, pero ellos sí. Entonces nuestra labor va a ser ¿cuál? Encargarnos de que todos los niños de la iglesia, en este momento tenemos más o menos 54, 55 niños como parte del grupo de niños de Bogotá, solamente en Bogotá. Encarguémonos de que este grupo de niños, hermanos, a la postre sean esos 55 jóvenes, esos 55 servidores, esos 55 sacerdotes, vencedores, que se unirán y se mezclarán también con los niños de otras localidades y con los niños que están universalmente en la iglesia que está constituyendo el Señor. Hoy no alcanzaremos a tocar los puntos relacionados con la violencia y la sexualidad, que están pendientes por tratar, por aumentar, pero los invitamos a que en nuestra próxima sección, que será dentro de 15 días, podamos todos conectarnos y seguimos profundizando en este tema. El tiempo se me ha agotado, antes me pasé un poco, hermanos, les pido perdón, y que el Señor sea nutriendo esta palabra en cada uno de sus hogares.